Y hoy, como siempre, venimos motivados a presentarles nuestra escuelita. En esta primera parte, por ejemplo, bajaremos la temperatura a 0 grados para conocer el estilo de vida de los esquimales. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Vamos entonces a ver la escuelita en su primera parte. Giovanni, yo quiero saber si un sacerdote puede adoptar un niño o la ley no se lo permite. El Patronato Nacional de la Infancia, el PANI, es la institución dirigente en materia de derechos de la niñez y la adolescencia. Para aprobar una adopción, el PANI lo único que exige es tener entre 25 a 60 años, presentar certificado de delincuencia, constancia de nacimiento, constancia médica, realizarse un estudio social y psicológico, y para ellos una adopción individual es válida indiferentemente de la profesión que la persona que quiera adoptar tenga. Pero si entramos en materia de la Iglesia Católica, esta indica todo lo contrario, porque, de acuerdo con el derecho canónico, el celibato que adoptan los sacerdotes les impide adoptar niños para que dediquen mayor tiempo al ministerio. De manera que, por el PANI no habría problema, y por parte de la Iglesia, el sacerdote que desea adoptar podría hacerlo, pero solo en caso de obtener un permiso especial girado por el arzobispo. Profe, yo quiero saber cómo viven los esquimales en esas casas tan frías, cómo se la juegan. Los esquimales son una pequeña población que habita regiones árticas de América, Groenlandia y Siberia, donde las temperaturas son extremadamente frías. Hoy día poco se les llama esquimales, que significa comedores de carne humana. Más bien se identifican como inuits, que quiere decir persona habitante u hombre. Los inuits construyen sus iglús o sus casas con bloques de nieve cortados con cuchillos. Los colocan unos sobre otros en una especie de espiral inclinada levemente hacia adentro. Estas personas no se establecen por mucho tiempo en un solo lugar. Son nómadas, es decir, pasan la vida siguiendo a los animales que cazan. De estos animales ellos obtienen alimento, abrigo, herramientas para cazar y para construir sus viviendas. Utilizan recipientes de esteatita colocados sobre lámparas de grasa y comen cantidades de carne cruda, incluyendo los órganos internos de los animales. La única bebida es el agua, que la obtienen durante la mayor parte del año calentando nieve o hielo sobre las lámparas de grasa. Los inuits poseen características físicas que les permite sobrevivir en el frío. Las pestañas son pesadas para proteger los ojos del resplandor del sol que se refleja en el hielo. Su cuerpo es generalmente bajo y robusto para retener más calor, de manera que no pasan mucho tiempo en sus viviendas, son nómadas, no se mantienen mucho tiempo en un solo sitio. Profe, ¿por qué dice la gente que lloramos lágrimas de cocodrilo? ¿De dónde sacan esa ocurrencia? Los cocodrilos son animales de sangre fría y por eso se tienden al sol para calentar su cuerpo. Un cocodrilo podría pasar al sol muchas horas sin que esto le cause daño a su dura piel. Eso sí, por dura que sea su piel y por rudos que parezcan estos animales, no se alarme si algún día los ve llorando. Ocurre que muy frecuentemente los cocodrilos al salir del agua dejan salir algunas lágrimas porque necesitan humedecer sus ojos. Sucede también que los cocodrilos tienen sus glándulas lagrimales muy cerca de donde se ubican las salivales. Entonces, cuando un cocodrilo come, es común que las glándulas lagrimales se activen y dejen correr algunas lágrimas. Esto quiere decir que los cocodrilos lloran, pero no porque sean muy sentimentales. Y es lo que se quiere decir a las personas cuando se cree que lloran sin dolor o sentimiento alguno. Giovanni, ¿qué podemos hacer para cuando haya un incendio que los bomberos lleguen más rápido? Los bomberos tienen diferentes métodos para actuar con rapidez cuando se presenta una conflagración, y es conocida su eficiencia. Sin embargo, en España se ha creado todo un sistema que permitiría evitar grandes incendios. Se llama FAEDO. Es un sistema de apoyo para la toma de decisiones cuando se declara el incendio. Las nuevas soluciones a los problemas provocados por incendios se componen de cámaras capaces de detectar focos de calor de 1 metro cuadrado o ver humo hasta en 20 kilómetros a la redonda. También incluye cartografías digitales para definir la mejor ruta para que los bomberos la sigan
y se desplacen a tiempo para evitar el fuego. Son inventos que aún no se han puesto en práctica, pero que una vez comprobada su eficacia, podrían utilizarse también en otros países como en Costa Rica. ¿Por qué el agua es conductora de electricidad si no es un metal? No solo los metales son conductores de electricidad. Cualquier sustancia que tenga cargas eléctricas y que tenga libertad de movimiento puede ser conductora. El agua pura es un líquido que no tiene olor y que no sabe a nada. Tiene un color azul que casi no se nota. Puede detectarse solamente en capas de gran profundidad. El agua en estado líquido es la mezcla de hidrógeno y oxígeno, y en su estado completamente puro no conduce electricidad. Pero el agua pura casi no existe. Cuesta mucho encontrarla. Y este líquido tiene gran capacidad de disolver muchas sales y muchas sustancias, mucho más cuando hablamos de aguas de ríos que corren sobre las rocas y otros tipos de suelos y paredes. De esta forma, el agua se carga de muchísimos elementos como los iones, que son los que finalmente sí conducen electricidad. De manera que no es propiamente el agua la que conduce electricidad, sino la mezcla que se forma en ella por la capacidad que tiene de disolver sustancias en su camino. ¿Cuántos tipos de mariposas hay en Costa Rica? Costa Rica tiene el privilegio de contar con gran variedad de estos insectos. Existen aproximadamente 1.251 especies de mariposas diurnas en nuestro país, pero las nocturnas son aún más. Alrededor de 8.000 especies reinan en las noches. Algunas de ellas no serán muy comunes, no se observan tan fácilmente, pero una de las que más se observa es la morfo azul. Muchas de ellas son verdaderas muestras de belleza por sus formas y colores llamativos. Pero en Costa Rica hay gran diversidad de insectos. Se creen que son más de 300.000 especies. Y entre ellos existen otros realmente notables, como la abeja sin aguijón, las hormigas cortadoras de hojas y las hormigas bala, el escarabajo Hércules, entre muchos otros. ¿Cómo subsisten las personas que tienen el corazón a la derecha? Se les identifica como situs inversus. Son personas que nacieron con el corazón localizado al lado derecho del cuerpo. Significan el 2% de todas las malformaciones del corazón. Este caso puede aparecer de dos formas: los que tienen únicamente el corazón a la derecha, los cuales no tienen mayores problemas, y quienes además del corazón tienen todos los órganos inversos, el hígado a la izquierda, el vaso a la derecha, por ejemplo. Estos casos son más complicados porque el corazón no conecta bien las arterias y venas y se puede complicar el paso de la sangre a otros órganos. Además, el corazón, por adaptarse a las circunstancias, puede presentar problemas de malformaciones. Además, las personas que presentan esta condición suelen padecer mala respiración, cansancio o dificultad para hacer ejercicio. Del año 74 al 81, solo un caso de corazón a la derecha fue localizado en el hospital de niños. ¿Por qué cuando comemos papas fritas nos cuesta parar? Un grupo de investigadores italianos y estadounidenses del Instituto Italiano de Tecnología de Génova investigó por qué es difícil dejar de comer alimentos que contengan grasa. Encontraron que la respuesta está en los endocannabinoides, que son sustancias producidas por el intestino, llamadas así porque tienen efectos similares a las cannabinoides que presenta la marihuana. Encontraron los científicos que todo empieza en la lengua cuando una sustancia es ingerida. Genera una señal que viaja primero al cerebro y sucesivamente atraviesa el nervio vago. Llega al intestino y estimula la producción de endocannabinoides. Estas activan otras células que a través de sustancias químicas provocan un deseo insaciable de comer papas, pero también ocurre con otros alimentos ricos en grasa, sobre todo aquellos conocidos como comida chatarra.